Mis orígenes, pues soy hijo de una familia de labradores, como casi todos los valencianos, por lo menos los del pueblo, hijos de familia de labradores. Pude estudiar, me gustó y me sigue gustando la agricultura. Fui a estudiar a Valencia, Colegio Salesiano, de San Antonio Abad, en la calle de Sagunto. Allí cursé el bachillerato, los estudios primarios en Cullera, en mi pueblo. Nací en Cullera, el 18 de febrero de 1942. Seguí mis estudios en la Facultad de Derecho, promoción 1964, y en el 66-67 me puse a estudiar Filosofía y Letras, también en la Universidad de Valencia, los cursos comunes de la vieja Filosofía y Letras, para ir a cursar la especialidad en Barcelona. Desde el 1977 al 67 a 1970. Saqué por oposición libre la plaza de profesor agregado de un instituto, de Sabael Tarrasa, al Instituto de Gara, y en el 74 oposité a cátedra y saqué la plaza del Instituto Ruiz Gijón como catedrático, plaza de griego. Allí estuve 4 cursos y por concurso de traslado me vine a Alcalá. Mi llegada a Utrera la recuerdo con gran alegría, porque venía de una zona industrial. El instituto eran 2 institutos, uno masculino y otro femenino, el Arraona y el Egara. Y estábamos juntos, teníamos detrás un pinar. El sitio era ideal, estaba entre una ciudad, grandes ciudades, una y otra ciudad. La carretera que las unía era la carretera con más circulación de toda España, yo creo que del mundo entero. Aquello era, vamos, algo extraordinario. Zona industrial, del cinturón industrial de Barcelona. Cuando yo llego aquí y de buena mañana en el instituto, me presento en el instituto y veo carros tirados por mulas, tractores que tiraban de carriolas, como llaman aquí a los remolques, pues se me abrió el cielo. Yo, el pez en el agua, digo, me he criado en este ambiente. Toda mi familia, salvo uno, agricultores. Me llevé una gran alegría y allí viví muy feliz. Allí encontré a la que hoy es mi mujer en el instituto. Y me llevé, ya le digo, me pasé unos cursos extraordinariamente bien. Me sentí como en mi casa. Ya me lo dijo mi tío cuando le dije, tío, he sacado la cátedra de Utrera. Estarás la mar de a gusto. Allí es gente abierta, etcétera, etcétera, porque él conocía Andalucía. Y aquí estoy. Vine en el 79 por concurso de traslado al Instituto Cristóbal de Monroy. Tuvimos una filial que se convirtió al poco en instituto, que es el Instituto Albero. Y en el 89 se convirtió en instituto nuestra filial, y por desglose de plantilla pasé al Instituto Albero. El doctorado lo cursé aquí. Defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Historia Antigua, y nada más. En el Instituto Albero me jubilé en el año 2002. Teníamos, ya han fallecido los dos, unos amigos de Alcalá. Nos convencieron, a mi mujer y a mí, para que compráramos una parcela y nos hiciéramos un chalet. Así lo hicimos y esa fue la razón. Y además allí puedo practicar la agricultura, que siempre me ha gustado, los orígenes. Estuve en Alcalá en 1961. Mi padre solía venir, después de la temporada del arroz en Valencia, solía venir con la trilladora a la isla
hablábamos de la isla, y concretamente a una ciudad conocida, un pueblo conocido hoy como Isla Mayor, y que entonces se llama Villafranco del Guadalquivir. Vine con él, me fui a Sevilla a ver los muchos, bueno, los muchos no, unos pocos monumentos de los muchísimos que tiene. Y me encontré en la Giralda con un compañero de curso de Valencia, compañero de curso de Derecho. Me dijo, ¿qué haces tú aquí? Y digo, lo mismo que tú. Nos saludamos, dentro de nada nos toca empezar otra vez. Y volví a... Y cuando saqué la cátedra de Utrera, y le hablé de Alcalá, mi padre me dijo, pregunta por... Bueno, esa vez, en el año 61, vine a Alcalá a ver unos amigos de mi padre y de mi tío, los señores Millana. Tenían un huerto de naranjos por aquí y siguen teniéndolo su descendencia. Pregunté me dijo él, pregunta por Bautista, en valenciano es Batiste, y era el nombre de mi abuelo también, Millana. Nadie me dio razón. Bueno, yo seguí ejerciendo en el Instituto de Monroy y me acuerdo de que pasando lista al principio para ir conociendo a los alumnos, me encontré con un Juan Bautista Millana. Casualidad. Digo, tú eres nieto de don Juan Bautista Millana y doña Violeta Jardón. Me dice, sí. Digo, hombre, por fin puedo cumplir la promesa que le hice a mi padre. Y nada, bien, bien, igual que en Utrera. Desde el primer día allí, el primer día que estuve en el instituto, me dieron el profesor de guardia, que después ha sido y sigue siendo un gran amigo mío, lo conocí entonces, me dio una lección de arqueología, me enseñó unas cuantas piezas de arqueología, y que yo era una maravilla, estuvimos charlando y desde entonces hicimos amistad. Y fue el primer día, ya le digo, me enseñaron cosas, claro, en un instituto me enseñaron cosas, pues mira, esto lo tenemos aquí y tal y cual, y se encuentran, porque la Bética estaba muy romanizada, lo mismo que la Bética estuvo también muy arabizada, y a Valencia le pasa lo mismo. Hay muchos pueblos cuyo origen es árabe. Siempre la historia nos ha gustado porque agrada a todo el mundo. Cicerón la definió como maestra de la vida, magistra vitae. Y desgraciadamente, como no la estudiamos, la maestra suspende a la humanidad continuamente. Repetimos muchas cosas que no deberían repetirse. Bueno, pero siempre me ha interesado la historia, la lengua, etcétera, etcétera, pero ya desde la escuela. También las matemáticas. Entonces el chiquillo tiene la mente muy abierta y siempre dispuesto a recibir. Y a mí me pasó lo que pasa a todo el mundo. Y después en primer curso del bachillerato, era el bachillerato del PAN 1938, se estudiaba ya latín. Yo empecé a estudiar latín con 10 años. Y matemáticas en serio y demás también. Y yo siempre digo que matemáticas, física, latín y griego son cuatrillizos. Por el rigor, esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? Hacen discursos, son muy, no sé si me expreso, muy rigurosos. Y te enseñan a ser riguroso. Y desde entonces me aficioné a esta lengua, latín. Y aunque estudié primero la carrera de Derecho y la terminé, siempre me atrajo el latín y el griego. Terminé Derecho y al cabo de 2 años me lié la manta, como se dice, al cuello y me fui a Barcelona a estudiar clásicas, la especialidad. Porque entonces no se podía estudiar en Valencia, se podía estudiar o en Barcelona o en Granada, en Sevilla tampoco. Se pudo estudiar luego, filología clásica. Madrid, por supuesto, Valladolid, Salamanca y me parece que en Santiago. Y pare usted de contar. No, trabajé en el ayuntamiento 13 meses
Y pasé temporadas, bueno, pasamos todos, porque mi madre tenía una enfermedad de cáncer, concretamente acabó muriéndose. Entonces no estaba tan avanzada la medicina como hoy. Hoy sigue muriéndose la gente de cáncer, pero muchos menos. Y en esos 2 años no. Ejercí, pero trabajando en el ayuntamiento. ¿Y ya te fuiste a...? Y después ya me fui a Barcelona. ¿Y nunca volviste a Valencia? Sí, volví a Valencia en vacaciones. Pero establecerte y vivir... En Valencia quería establecerme, pero cuando llegué aquí y encontré a la que hoy es mi mujer, pues todo se torció. Yo pensaba regresar a Valencia. Bueno, ahí he puesto todas las publicaciones. Naturalmente, la del periódico ya la conocen ustedes, desde el 1998, creo, ya 26 años. Uno curioso. La tristemente célebre Hipoteca, esa institución que yo creo que es casi tan vieja como la humanidad. Los orígenes, o por lo menos por lo que se refiere a nuestra cultura, se halla como casi todo en Grecia. El origen es algo concreto, como puede ser una venta. El origen es una venta con pacto de retroventa. ¿Por qué lo hacen así? Mira, yo necesito dinero para hacer esto. Préstamelo. Sí. Tú me vendes esta finca y pactamos cuando me hayas pagado el dinero que yo te voy a prestar, te retrovendo la finca. Claro, eso es algo concreto, típico de una mentalidad, no voy a decir primitiva, pero con cierto primitivismo. Y de lo concreto se pasa a lo abstracto. La hipoteca es un derecho en cosa ajena. La cosa no es tuya. En una venta con pacto de retroventa, la cosa es del acreedor. Hasta que, ¿cómo diré yo? Hasta que el otro le pague el importe del que le ha prestado, el acreedor. Eso es concreto. En cambio, en la hipoteca es un derecho que yo tengo en cosa de otro. Es interesantísimo. Y garantizaba también, por ejemplo, garantizaba el pago de dotes. La institución de la dote hoy ya prácticamente no sé, pero está recogida en el código. Está recogida en el código. Garantiza la restitución de esa dote en caso de divorcio o el cobro de esa dote si el padre de la novia no ha podido constituirla a favor de ella y por ende bajo la administración del marido, entonces novio, futuro marido. Y también para garantizar los bienes del pupilo. Cuando un pupilo se queda huérfano, el tutor ejerce la tutela y tiene que hipotecar algunos de sus bienes como garantía de que procederá con honestidad. No sé si me expreso. El griego y el latín han sufrido y soportado con demasiada paciencia una mala fama totalmente infundada, por eso es mala. Cada vez han ido reduciendo más los estudios clásicos de latín y griego, y el latín es padre o madre, como ustedes quieran llamarla, de muchas lenguas importantes. El griego, aparte de ser una lengua de gran cultura, allí tiene obras inmortales, empezando por la Ilíada y la Odisea, que son las obras que abren la historia de la literatura europea, atribuidas, según se dice, a Homero.
El latín tiene obras magníficas, y lo mismo que el griego, en la tragedia, en la comedia, y las obras de Platón, Aristóteles y demás. Ya digo que han tenido una fama que no se merecen, y los resultados ahí están. Han ido reduciendo estos estudios. ¿Y el español cómo está? Pregunto. Denostado también. ¿Eh? También maltratado en la... No, bueno, maltratado, pero en el uso corriente. El bajón en el uso del español, etcétera, etcétera, es alarmante. Pero desde hace ya mucho tiempo. No voy a atribuirlo a Alcalá, pero a mí me da la impresión de que los estudios han bajado, pero no solamente en Alcalá, en toda España, el nivel. Vamos, que eso no es ninguna novedad, eso cada día puedes constatarlo con las lecturas de diversos periódicos, de todas las tendencias. Desde mi punto de vista, el bajón de nivel ha sido alarmante. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Eh? Y no hay vuelta atrás, ¿no? Sí que hay vuelta atrás de todo, es cosa de escarmentar, de estudiar, de ver, ¿cómo diré yo?, de reflexionar un poco. Y estamos en una sociedad en la que poco da reflexión. Aquí todos estamos afiliados al sindicato de la prisa, a correr. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, había de filosofía 3 cursos en el viejo bachillerato, que es el que yo estudié. Empecé con el de examen de estado, después me cogieron la reválida. Que fue también un plan muy bueno, el plan 53. Y había, por ejemplo, de filosofía 3 cursos. No había tanta prisa. ¿Cómo? Pues haciéndolos pensar. Se acabó. No corras. Piensa y después contesta. Frenarlos, lo que pasa a esas edades, cuesta un poco, pero se consigue. Despacito y buena letra, como nos decían nuestros maestros. Pero no corras a la hora de contestar, piensa. Y hay que frenarlos. Ahora todo se habla de prisa, manual de lectura rápida. Yo lo temo. La lectura es lectura. Usted mire a ver si entiende lo que dice el texto. Y eso... Que prima la inmediatez. Claro, con malos resultados. Por lo menos yo lo veo así. No hay que correr tanto. Si corres mucho te equivocarás. Muchas veces. Y es cosa de decir, el cálculo. Yo me acuerdo, por ejemplo, para hacer el cálculo, el maestro o la maestra, siendo nosotros chicos, nos obligaban a calcular sobre la marcha una cantidad, le restas, le sumas esto, lo otro, tú, y eso te hace agilizar la mente. A veces vas a un supermercado y das la cuenta antes de que salga. Y oiga, ¿y esto usted cómo lo ha hecho? Yo he cantado las tablas, y no pocas veces. Antes que la máquina. Antes que la máquina. Y a veces en plan de un poco trágico digo, llegará el momento en que las máquinas lean y los hombres no. Recuerdo una anécdota, ¿no? Había ido yo al Sevilla 2, concretamente a la oficina de Muface, la Motorada de Funcionarios Civiles del Estado. Y allí encontré a un matrimonio, y ella había sido alumna mía, y ejerce como profesora. Y hablábamos concretamente de esto. Don Julián Marías, muerto hace ya años, ya decía que cada vez se utilizaba menos la cabeza. Eso lo decía él, y no solo él, y demás. Y el marido, al que me presentó la chica esta, dice, y ahora con la inteligencia artificial, ¿quién va a discurrir? Hice esa pregunta y nos reímos todos. Y tiene La máquina es un avance, no digo yo que no,
Pero ojo, cuidadito. El ordenador aquí primero, ya después vendrá lo otro, pero el ordenador aquí. Y el griego y el latín, las matemáticas, etcétera, etcétera, ponen mucho orden aquí. He dado clases a sobrinos, sigo dando ya al hijo de algún amigo, y dan vidilla. Matas el gusanillo, ¿no? Que matas el gusanillo. Mato el gusanillo y no cobras, digo, si debería pagar yo. Te da vida. Te da vida. Da vida. He dado clases de latín, he dado clases de lengua española. He consultado los manuales que estudiábamos nosotros de lengua. Aún me acuerdo y yo los conservo. Manuales de lengua. ¿Y no hay manuales mejores? Yo me quedo con los de aquella época, y con los de don Fernando Lázaro Carreter, que fue director de la academia y demás, era catedrático primero de Salamanca y después ya de Madrid. Tiene unos manuales de lengua española estupendos, que yo tengo, magníficos. Hombre, ahora mucho más grande, está, la evolución que ha seguido, pues está más cuidada. Siempre hay peros que poner, pero eso en toda la vida humana y demás. Y en fin, los avances técnicos, culturales y demás también influyen y está naturalmente mejor. Con defectos como pasa, pero eso pasa en todas partes. Ah, sí, sí, sí. Ha sido un honor, yo no me lo esperaba. Y bueno, sonó el teléfono, estaba yo descargando para llevarla a un taller, a todo bici. La bicicleta de mi nieta, llaman, me pongo, me dice la señora alcaldesa va a hablar con usted y me hizo la propuesta. Se lo agradecí, porque ha sido un honor. Yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y te hacen este honor, pues lo que tienes que hacer es agradecer a las autoridades locales, representantes de todos los demás. Y agradeces a Alcalá ese, eso. Sí, me lo dijo uno, ¿no? Y no recuerdo qué, el año pasado. El año pasado fue Pedro Meléndez, el honrado. Pedro, y estuve yo concretamente en aquel ágape que se celebró después de ese acto. Hombre, yo he dicho que eso es un honor para una persona, tiene que sentirse muy satisfecha, que el pueblo en el que uno ha vivido, ya concretamente desde el vamos a ver, yo lo diré, el día 21 es San Mateo, pues el día 20 yo ya estaba ejerciendo en el Cristóbal de Monroy, el día 20 hice el traslado el día 20, desde Utrera a la calle Silos, enfrente del Monroy. Fue el día 20 de septiembre. Y al día siguiente me desperté, me levanté para ir a comprar el pan, esto y lo otro, en fin, lo cotidiano. Y me encontré con que todo estaba cerrado. ¿Y esto por qué? Y después me percaté del por qué. Es San Mateo, el patrón. Ya no me faltó pasar. Pues sí, sí, me ha enriquecido. Naturalmente, la humanidad va, si vives y pones un poquitín de interés, vas enriqueciéndote. Te enriquece tu compañero, tu conciudadano, hablando contigo de esto, de lo otro, o de lo que fuere, ¿no? Siempre cosas nuevas, nuevos aprendizajes, y a su vez él también aprende del otro. ¿Me recuerdan? Te saludan por la calle, sí, hay veces. Y el cajero, su alumno. ¿Se acuerda usted de mí? Digo, mira, del apellido no me acuerdo. Porque yo llego a tener 40, después ya fueron muchos menos, pero 40 solamente en un aula. En la otra, otros 40 o 38, y así sucesivamente. Sí, había 3 cursos, 3 niveles. Claro, acordarte de los
apellidos, porque en Valencia nos llamamos por el apellido. Aquí pregunta, a ver, ¿cómo te llamas? Por favor. Águila, toma. Eso es igual que si preguntan en Valencia cómo te llamas, y yo espero el apellido, y te dicen Pepita o Pepe. Casi todos. Y los apellidos pues no los recuerdas, pero la fisonomía sí. Y a veces le dices, te sentabas en tal sitio. Eso es bonito, ¿no? Sí, sí que es bonito. Ya lo creo. No, mis nietos son pequeños. Bueno, uno va a cumplir 9 años en noviembre, fines de noviembre, y la mayor, pues dentro de nada, el 17 de septiembre. Y como abuelo, ¿intentas inculcarle un poquito Yo sí. algo de lo que...? Sí. Intento, por lo menos, que se familiaricen con los libros, aunque hoy día están más familiarizados con las maquinitas, las tablets, ¿cómo diré yo? El móvil, difícil, ¿no? y que son grandes avances. No digo que no, pero ojo, hay que saber usarlos, porque si no pueden causar estragos, ¿no? Un mal uso, como todo en este mundo. Pues mirad, solamente puedo decir que quiero y deseo dar las gracias a todos por este honor. Por lo que Y que hay muchísimos más que también se lo merecen. No somos solamente 9, pero, en fin. Este año te ha tocado. Este año te ha tocado a ti. Sí. Ya vendrán... Pero hay muchísimos. Yo recuerdo a este respecto. Algo tendrá que ver. Estábamos estudiando la épica griega. La Ilíada, el valor guerrero, el honor, esto, lo otro. Eso es épico, el valor épico. Pasas a la Odisea, la tenacidad, la fidelidad conyugal de Penélope hacia Odiseo, el deseo de regresar a casa. Ya la arete, en vez de ser la arete, el valor guerrero, la condición del hombre, ya no es lo mismo, es la astucia, la inteligencia, ya va variando. Y un día, cuando empezamos a estudiar el otro gran poeta épico griego, Hesíodo, Trabajos y Días, la primera obra que leí enteramente en griego, enteramente en griego, me costó lo mío. Sí, los principios, los inicios son lo más difícil. Y yo le pregunté a nuestro maestro, don José Alsino Aclota, catedrático y ya fallecido, catedrático de Filología Griega en la Universidad de Barcelona, la central, como decíamos nosotros. Yo, mire, aquí la arete y yo no la veo. Dice, ¿te parece poco heroísmo? El héroe astuto Ulises, el héroe guerrero Aquiles, Patroclo, Héctor, el personaje más simpático de la Ilíada. Pero yo aquí en Hesíodo no lo veo. Dice, ¿cómo que no? ¿Te parece poco egoísmo? Así nos lo dice. ¿Os parece poco egoísmo, heroísmo? El del padre y la madre que religiosamente van a su trabajo y sacan adelante a sus hijos y cumplen con sus obligaciones. Dentro de la familia y en la sociedad, y eso día sí, día también así hasta que se mueren, eso no es heroísmo. Digo, tiene usted razón. Lo era heroísmo. Tiene usted razón, y eso se está viendo continuamente. Yo recuerdo que para hacer la tesis doctoral sobre la hipoteca griega, entonces estaba sufriéndolo, como todo hijo de vecino, como todo el mundo, sufriendo la hipoteca y encima, y encima te decides a estudiar la hipoteca griega, pues interesantísimo, ya digo, interesantísimo. Pues eso a propósito de que lo decía. De los idiomas, que has tenido facilidad. Ah, sí, había mucha bibliografía en alemán. Y me dice el director, dice, mira,
inglés, francés y demás, pues sabes, y dice, pero alemán tendrás que estudiar. Digo, pues lo estudio. Dice, mira, con la preparación que tienes en griego y en latín, estúdiatelo por las bravas, sí, sin más, ¿no? Dice, si tienes algún problema, alguna dificultad, que la tendrás más de una ocasión, dice, me lo preguntas. Y se me dan bien las lenguas. ¿Y aprendiste alemán? Aprendí alemán, pero a traducirlo, a hablarlo no, a traducirlo. Es el alemán culto. El otro es más fácil, el popular es más fácil. Y en el alemán culto hay declinaciones. Lo que el latín. Igual que en vasco hay muchísimos casos. Y en español hay todavía restos de la declinación, los pronombres personales. Y lo encontramos también en francés, lo encontramos en italiano, y en valenciano también, en portugués, en fin, está ahí, en catalán. El valenciano, mi lengua materna, pero en Valencia hablaba la gente, claro, en castellano también. No ha habido problemas de lengua, incluso dentro de la pandilla unos hablaban castellano, otros hablábamos valenciano. Uno preguntaba, decía una cosa en valenciano y el otro contestaba en castellano, y no va absolutamente nada, ¿no? Y yo aprendí el español en Olula del Río. ¿Dónde? Cuando tenía 5 o 6 años. Pasé el verano allí en casa de unos señores que habían vivido en Cullera. Era médico, el padre, don Félix. Falleció don Félix, eran grandes amigos de mi familia, total que me llevaron a Olula del Río, que es donde se trabaja el mármol de las canteras de Macael. Se veían las canteras de Macael desde allí. Y allí aprendí el español, porque en casa se hablaba valenciano. Bueno, en casa y en la calle también. Era lo habitual, ¿no? Era lo habitual. Y sigue. Y también se hablaba castellano. Pero no había ningún conflicto con... Ninguno. Y cuando regresé se me había olvidado el valenciano. Se me había olvidado. Y mis amigos decían, parla castellà, habla castellano, ¿no? Pero a los 3 días ya lo había recuperado. Lo que llevas dentro, eso no se pierde. Ay, se murió mi amigo Vicente, el naranjero, que era una familia oriunda de Tabernes de Valdigna. Y yo hablaba en valenciano con él, pero aquí ya con nadie. Bueno, sí, como tengo una sobrina en 2 hermanas, cuando voy allí hablamos valenciano. Si no hay gente de habla castellana allí que no lo entienda. Entonces ya la lengua común se usa, que es para lo que está. Pero y eso que dicen que si el valenciano es esto o lo otro. Yo fui discípulo de don Antonio Ubieto, catedrático de Historia Medieval. Y el hombre, a todo aquel que iba a su despacho y le hacía una propuesta, mire usted, yo quisiera trabajar aquí, lo enviaba a los archivos y le decía, vete a tal archivo, váyase a tal archivo y empieza a desempolvar documentación, que la hay. Estúdiela y después la trae aquí y ya lo comentaremos entre todos. Y este señor decía que antes, dicen que el catalán lo trajeron las huestes del rey Jaime, el conquistador, que nació en Montpellier. La trajeron a Valencia cuando conquistaron Valencia, que aquello fue una conquista pactada. Si en tal, durante este periodo tú no recibes refuerzos, entrega la ciudad. Bueno, a lo que iba. Y don Antonio Ubieto decía que mucho antes de la llegada de don Jaime, con sus tropas a Valencia, se hablaba una lengua que después recibió el nombre de valenciano. Pero mire usted, si son lenguas derivadas del latín. La lengua madre es el latín, de ahí la importancia que tiene. Y él, don Antonio Ubieto, los exámenes eran duros, también
Sí, sí, no solo de memoria. Tú reflejas las fronteras entre reinos cristianos y musulmanes en la primera mitad o en el primer tercio del siglo X. Y trázalo en el mapa. Claro, si te equivocabas un poco no pasaba nada. Pero eso es que tú te estudias la historia, pero has de tenerla aquí. Y este hombre decía eso antes de don Jaime. Ya se hablaba una lengua que recibiría después el nombre valenciano. Y a veces te dicen, oye, quinto, sexto, séptimo. Dices, eso es castellano. No, perdone usted, eso es latín. ¿Se fijan en castellano? El castellano no, el origen está en el latín. Es que es sin qué, si sé, té. No, eso parece francés y eso es en catalán. No. En cambio, los hijos de mi sobrina sí, porque el padre y la madre son valencianos del mismo pueblo y hablan allí. Ahora, cuando llega algún amigo de ellos a casa, inmediatamente todos el castellano o el español, que es español universal, ¿no? Conocido universalmente el castellano como español. Carlos V decía que utilizaba el español para hablar con Dios. Y al menos eso he leído yo en los libros. Y utilizaba, sabía más de un idioma, el emperador, y decía que hablaba con Dios en español. Es una lengua muy libre, así como por ejemplo el catalán, el valenciano, sujeto, verbo, predicado, todo con este orden. El español, un asno vio un león, ¿quién ve a quién? Este lo dice el contexto, pero ¿quién ve a quién? Si tú ves el asno o el león. Y es muy libre. Yo le tengo gran cariño al español, es una lengua, y además sonora, rítmica también, enérgica igual que el alemán. Así como el inglés dices, ¿de quién es esto? Por lo menos me pasa a mí, no digo yo que no tenga mérito, porque tiene un gran mérito. En inglés casi se entiende todo el mundo. Y con inglés y español uno recorre el mundo entero, con esos dos. Pero el alemán tiene una personalidad. En cambio el inglés la tiene naturalmente, pero es más. Igual que el francés también, el italiano. Dicen que es fácil, no tanto, ¿eh? Las lenguas romances son muy bonitas, ¿eh? Y el portugués. Y el portugués también, las lenguas romances son muy bonitas. Hubo un alemán que destacó en el mundo de la cultura, que dijo, si no hubiera pasado tal cosa, no sé si fue una derrota o lo que fuera, un fenómeno histórico, dice, ahora estaríamos hablando una lengua romance, como echando de menos. Eso. No hacía muchos años que no lo practico, ¿no? Pero es cosa de ponerse y en 15 días recuperas. Lo que está dentro, eso no lo pierdes. ¿Y esto te pasa con todos los idiomas que sí. Sí. ¿Puedes leer en portugués? ¿Puedes leer en... No, el portugués no. Bueno, el portugués tampoco es difícil. No lo he estudiado nunca, ni lo he necesitado para investigaciones o algo. En cambio, el inglés, el francés, el italiano, el alemán, pues sí, para preparar oposiciones y para hacer tesis doctorales o lo que sea, sí. Muy bien. Me gustó el alemán. Y a veces lo echo de menos. Pero eso sí, hablado no, ni el inglés tampoco, ni el francés tampoco. Bueno, mi tiempo de ocio. Bueno, vamos a ver. Cuando me jubilé me dijeron algunos amigos, ¿te vas a aburrir? Digo, no me voy a aburrir. Estuve 3 años, 3 cursos en el Departamento de Historia Antigua, Comisión de Servicios. Ya estaba en la plantilla del Albero, del Instituto Albero. Y me traje mucho material y allí me encargaron una obra que estaba traducida solamente al inglés en 1953 en Estados Unidos.
Dice, ¿por qué no haces esta traducción? Me lo encargaron, me lo dijeron, me lo propusieron, y lo tomas ese Antonio Caballos y Genaro Chic y algún otro. Hombre, ¿por qué no coges el código teodosiano y lo traduces? Bueno, pues vale. Una petición o encargo, como quieras llamar. Y en eso estoy. Tuve que interrumpirlo porque otras cosas me requirieron mi atención. Y de ahí, eso, bueno, estoy hablando del año 90 hasta hoy. Y estoy terminando eso. Tiene muchísimas cosas, estas cositas. Una obra como esa, me va a salir, calculo que yo, si se publica, supongo que sí. Traducción a otra lengua no ha habido. Y si lo traduzco yo y me lo publican, será la primera que aparezca en lengua romance. Y eso te lleva tu tiempo. Y además te abre otros horizontes. Uno no puede estar cruzado de brazos sin más. He dicho desde el 90, pero son, no sé, 3000 y pico constituciones. Algunas son de 2 líneas o 3 líneas, más bien pocas, pero otras son de varias páginas. Aparece la dote, las herencias, esto, lo otro, un periodo de 12 líneas, o 13 sin punto. Y eso has de casarlo. Hay gente que corta, y a mí no me gusta cortar. Y digo, oh, voy a ver si... Y por eso digo que el español es libre, ¿no? Voy a ver si lo encajo todo. Podrá parecer terrorífico al lector, pero tú ve despacio y verás cómo todo encaja. Y eso cuesta lo suyo. Y se ve la riqueza también de posibilidades del español. Yo primero lo llevaré a la Universidad de Sevilla. Ya he hablado ya con mis amigos, todavía viven. Han pasado ya tantos años, digo, mira, hubo un tiempo en que tuve que dejarlo porque otros asuntos requerían mi atención. Bueno, parado nunca estuve del todo parado. Porque había que hacer índices, había que hacer esto, lo otro, lo demás allá. Algo puramente mecánico, pero que también requiere lo suyo. Recuerdo, memoria, esto aquí, aquello allá, y te salen unas listas interminables. Ya digo, así como 3000 constituciones imperiales, leyes. Y el procedimiento legislativo, porque a lo mejor en una misma sesión legislativa aparecen varios conceptos dentro de la misma constitución. Es una ley. Y después, a la hora de elaborar el código, lo que hacen es coger las diversas partes y meterlas según quepan en un título o en otro. Es, ya digo, interesantísimo. ¿Cuántas páginas lleva de traducción? Pues no las he contado, pero yo calculo que me van a salir más de 1500, con introducción y notas, índices, etcétera, glosarios, porque te dicen, ponlo en nota, pongo en nota y cuando se repite en el otro libro lo mismo, vuelvo a poner lo mismo, así me acuerdo. Más vale hacer un glosario y explicas lo que tienes que explicar al final. Y si el lector tiene que consultar el glosario a la hora de leerlo, abre el glosario y se acabó. Aprende uno mucho con todo eso. Pues desde me parece que el 97 o el 98, 26. Muchos años. Pero esta es tu casa también. Sí. Aunque vengas poco, que deberías de venir a verlo de vez en cuando, pero... Pues sí, es verdad, tenéis razón. Y aquí es que, no, yo un día tuve que decir, oye, y no cerráis en tal fecha o tal día y demás, pues no cerramos. El periodismo es así. Es una gran obligación. Y eso es una labor que el de fuera no la ve. Nada más que cuando recibe el periódico, ¿no? Ah, sí. Cuando recibe el periódico parece que no hay tanto esfuerzo detrás. Pero lo hay. Y es que sí hay esfuerzo, y me imagino que en lo económico también es un gran esfuerzo. Así que hay que animar a la gente a que lo compren que alguien publique también para el mantenimiento del periódico, que propaganda suya, que la haga el periódico, etcétera, etcétera. Es bueno, y además que en una sociedad como la alcalareña o cualquier otra, es bueno que haya prensa, aunque sea quincenal o mensual, o que sea, que considere la vida dentro de esa población. Yo recuerdo que de chico nos decían en la escuela que hablar rápido era
de mala educación. Y aquí ves gente que oye, no corras tanto, porque es que muchas veces pido respeto a las sílabas. No, yo hice la mili en ronda. Además en Valencia había andaluces. Había gente de Andalucía, en Valencia, digo, en Cullera, en mi pueblo, y en Valencia en general, ¿no? De la misma manera que aquí hay valencianos. Y vine aquí, claro, yo acostumbrado en Valencia a hablar valenciano, y en Barcelona a hablar catalán. Yo hablaba valenciano, pero son dos lenguas son muy parecidas. Ellos dicen que el valenciano es catalán. Dice, don Antonio Ubieto a mí me merece todos los respetos. Y antes de la llegada del rey Jaime, llegaron un 2 o 3% de las tropas, eran catalanes y el resto no. Cuidado. Yo estaba acostumbrado a hablar en valenciano, en mi lengua. Cuando vine aquí, en las clases se daban en castellano, allí. Cuando vine aquí, pues iba un poco más lento. Y una vez recuerdo que uno me dijo, oiga, ya va usted más ligerito. ¿Un alumno? Sí. Ya va más ligerito. Ya va usted más ligerito. Si leemos a Blasco Ibáñez, aparece un hecho que ahora puede repugnar, y es el siguiente. Se comían las ratas. En general la sociedad de agricultores y demás, las ratas, pero, ojo, las del arrozal, las de la huerta, etcétera, etcétera. Y así lo hicieron hasta la generación de mis abuelos. Se lee en Blasco Ibáñez y ya está. Y en clase de historia, este amigo mío, el que me dio una clase de arqueología magistral, se ve que les dijo que en Valencia pues se comía, tenía que hablar de todo, y salió eso, y como curiosidad les dijo que se comían las ratas. La gente escandalizada, y las culebras en no sé dónde, en Navarra, y los lagartos también en Navarra y en otros sitios otras cosas, ¿no? Es carne sana. Bueno, pues, oiga, ¿podemos hacer una pregunta? Digo, sí. En Valencia se comen las ratas, se comían. Hasta la generación de mis padres, la generación de mis padres ya no. Digo, yo he comido. ¿Qué dice? Yo he comido rata en casa de mi abuela. Me dijo que había conejito y al cabo de 3 días me dijo que era una rata, había cazado a mi abuelo. Pero el abuelo del otro, pues hacían lo mismo. Son esas anécdotas que se cuentan. Digo, ahora ya no, porque echan pesticidas, echan esto y lo otro, y entonces la cosa ya cambia. Pero entonces, y hasta se vendían. Y había gente que cuando no tenía que ganarse el jornal iba y cazaba, ¿no? Y después las vendía. Las ancas de rana exquisitas, las ranas, ¿eh? No hablo de ancas de rana. La rana entera. Las ranas, y yo he cogido, y las he llevado a casa y mi madre las ha preparado. Yo de chico. Es bastante exótico. ¿Exótico? Hoy en día. Ah, bueno, hoy en día. Hoy en día le preguntan a un chiquillo dónde viene la leche del supermercado. Y al lado de mi casa, mi amigo Gerardo, el padre era vaquero y él fue vaquero. Tocaba el clarinete en una de las bandas de mi pueblo. Ahora son bandas que tienen 150 plazas cada una, 2. Bandas ahí, hay rivalidad. No enemistad, rivalidad, que no es lo mismo. Y ya digo, se cogían los animales, ranas, caracoles, paella de caracoles. Dices que hay paellas de caracoles y la gente se pone, ¿cómo paellas de caracoles? Pues sí, exquisitas. Un primo mío hace unas paellas extraordinarias y nos hizo una de caracoles al lado del arrozal, extraordinariamente buena. Allí, en mi pueblo turístico, desgraciadamente los agricultores están desapareciendo. Y así nos va. Tierras yermas. ¿Esto dónde se ha visto? Cuando allí se cultivaban hasta los solares. Y eso mismo me dijo mi amigo Paco,
cuando acompañó a los chavales de Utrera, viaje fin de estudios a Valencia. Vino y dice, ¿allí cultiváis hasta los solares? Digo, pues sí, y ahora ves tierras yermas, es que ya no hay agricultores. Allí ponen, turista, el gazpacho andaluz es universal, lo mismo que la paella en valenciano, que también dicen los catalanes que soy yo, hace el favor. Un respeto a la historia, ¿no? Pues allí ponen en los bares, hay gazpacho andaluz. No lo tomo. El gazpacho andaluz lo tomo aquí y en mi casa, o aquí en cualquier otro sitio. Y cuando aquí anuncian paella valenciana, tampoco. La que haga mi mujer, que es de la escuela valenciana, ella es cordobesa, de un pueblo de Córdoba. Pero aprendió de la paella de... Claro, ella enseñó allí. Ella importó el gazpacho, importó la paella, ¿no? Claro, sí señor. Y hace unas paellas y un arroz a banda y un arroz al horno. Yo en Valencia comía arroz todos los días. No yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. O ellas. Todos los días. Lo que había. Lo que había no, es que te lo ponían diversas clases de arroz desde chico. La Albufera era mucho más extensa de lo que es hoy. Y había tal afición al arroz que han arrancado muchas tierras a la Albufera como rellenando de tierra los espacios de agua. Empezaba el tatarabuelo. El tatarabuelo empezaba a echar y recogía la tierra, el arrozal, la tierra de arroz, el tataranieto. Eso es tener visión de futuro, ¿sí o no? Y han reducido la Albufera, mucho. ¿Por qué? Porque le han arrancado muchas tierras de arroz, pero rellenando, a base de relleno. Y ya digo, empezaba el tatarabuelo y era el tataranieto el que disfrutaba de lo que inició el tatarabuelo. Eso son historias de Valencia. Si van ustedes a Valencia no se pierdan la Albufera. Yo he llevado, cuando han venido amigos míos de otros sitios, venga, que os voy a enseñar la Albufera. Y allí había un señor que nació, creció, se casó, tuvo hijos, etcétera, hasta que se murió en la Albufera. No salió de allí prácticamente. Y murió de un infarto. Y este señor se dedicaba a dar paseos a los turistas por la Albufera, perchando. No con motor y demás, no. Como si fuera una góndola veneciana. Como si fuera una góndola veneciana, ¿no? Sí, bueno, góndolas son embarcaciones ya no como esas de las que he hablado yo, que transportaban tierra, pero ya un poco más. Y nada, y vivían de eso, además de los cultivos que ellos podían hacer. Vale la pena ver la Albufera. Valencia también tiene muchos monumentos. Vayan en Fallas. Me lo estoy perdiendo. Y no se ocupen de ver las 400 fallas, no lo hagan, porque entonces no ven ninguna. 8 o 10, las tradicionales, y disfrútenlas. Porque hay gente, he visto todas las fallas de Valencia, es decir, no has visto ninguna. En cada encrucijada de calles hay una falla. Pues seguiremos tus recomendaciones cuando vayamos. Y aquí dicen, ¿por qué quemáis eso? Pues mira, es una fiesta en principio pagana, después cristianizada y demás. El fuego purificador y la apertura de la primavera, el 19 de marzo. Y nos da pena, ¿verdad? No. Hay un museo del ninot. El ninot es el muñeco. Y el ninot, todos los años hay un ninot indultat. Yo no sé cómo se la ingenian ahora, no sé si es por votación o lo que fue el total, que indultan a un ninot. Y lo llevan a un sitio, a un local enorme ya, porque allí hay hace no sé cuántos. Y es el Museo del Ninot Indultat, de todos los años, llevan su fecha y demás. Y hay un museo fallero, ves la evolución de las fallas. Claro,
más perfeccionado ahora, hay más medios y demás, pero también admiras el arte de aquella gente que sin medios te hacía esas filigranas, esas... Es interesante. No, está cerca del museo oceanográfico, creo, muy cerca. El museo Fallero. Una cosa es el museo del Ninot Indultat y otra cosa el museo Fallero. Son dos diferentes. Ya es la historia de las fallas.